It's moving. The only thing I found is this little box. What's inside? What? It's a box. A box of... That's ridiculous. You can't put in a box. Una de las etapas más nostálgicas en la historia de la humanidad fue el comienzo masivo del internet, que era tan ingenuo y extraño a la vez. Windows XP, Windows 7, Movie Maker, GTA San Andreas y mucho más, pero por sobre todo un grupo en particular. 009 Sound System es uno de mis grupos o artistas favoritos de todos los tiempos. Y aunque llevo años escuchándolo, nunca supe realmente de dónde proviene o quién es el autor de este grupo, si acaso sacó más álbumes o si está vivo, y por qué se hizo conocido. ¿Qué fue acaso el punto inicial de este grupo y cómo terminó? También no posee videos musicales y solo imágenes, así que tras una buena investigación, hoy te cuento la historia de 009 Sound System. 009 Sound System no es simplemente un proyecto musical, ni tampoco un artista olvidado. Es más bien un fenómeno que ocurrió en el momento exacto en que Internet estaba cambiando para siempre, y que logró infiltrarse en la vida de millones de personas sin que nadie lo notara realmente. Para entender su historia, no basta con decir que fue famoso en YouTube, hay que entender por qué ocurrió, cómo evolucionó su sonido y qué representaban sus canciones. Y sobre todo porque nunca tuvo una caída real, sino algo mucho extraño, como una desaparición silenciosa. Todo comienza con Alexander Pearce, un productor nacido en 1976 en Boston, que ya desde finales de los años 90 estaba completamente inmerso en el mundo de la música experimental. No era un principiante ni alguien que apareció de la nada, tenía información, tenía experiencia y una visión bastante particular de lo que debía ser la música. Mientras muchos en los fines de los 90 buscaban crear hits, Pearce parecía interesado en algo más abstracto, crear atmósferas, emociones y una especie de sonido que no dependiera de tendencias, sino que pudiera existir fuera del tiempo. El punto de partida real ocurre entre el año 2002 y 2005. Aquí es donde aparecen las primeras composiciones que luego serían fundamentales, que serían Maximalist y Storm. Marcan una etapa inicial donde el sonido todavía es más experimental. Menos definido claramente, pero ya con una intención clara, construir canciones que no dependieran de una narrativa tradicional, sino de una sensación constante que transmitiera emociones. Y luego llega Dreamscape. Dreamscape fue lanzada alrededor del año 2005. Es probablemente una de las canciones más importantes en la historia del internet, sin exagerar. No por su complejidad técnica, sino por lo que terminaría representando, y es irónico. Esa simplicidad es precisamente lo que la hace tan poderosa. No exige atención completa, no interfiere, no domina, acompaña, y eso fue clave para lo que vendría después. Un año después aparece Space and Time, en el año 2006, donde ya se nota una evolución más clara en la producción. El sonido es más limpio, más estructurado, pero mantiene la misma esencia flotante que tenía Dreamscape, casi fuera de la realidad. Luego en 2007 llegan varias canciones que consolidan completamente el estilo, Born to Wasted y Trinity, que es mi canción favorita, diría yo. Y aquí es donde todo cambia. En el año 2007, YouTube implementa una función llamada Audio Swap, diseñada para resolver problemas de copyright. La idea era simple: si tu video tenía música con derechos, podrías reemplazarla por canciones autorizadas dentro de una biblioteca. Dentro de esa biblioteca, afortunadamente, habían canciones de 009 Sound System, pero lo importante no era lo que estuviera ahí, era dónde estaban. Estaban al principio, en orden alfabético.
Eso significaba que cualquier usuario promedio sin conocimiento musical, al querer cambiar el audio de su video, encontraba inmediatamente a estas canciones. Y curiosamente, sin intención, sin marketing, sin estrategia, las canciones de 009 Sound System comenzaron a aparecer en miles y luego de millones de videos con la canción de Dreamscape. Esto generó algo extremadamente raro, una familiaridad colectiva sin identidad. La gente reconocía las canciones pero no al artista, ni siquiera sabían quién era ni cómo buscarlo, solo sabían que ese sonido estaba en todas partes. Y entre el año 2008 y 2009 el fenómeno ya era imparable. En este punto, prácticamente cualquier usuario activo de YouTube había escuchado al menos una canción de 009 Sound System. Y en este medio de este contexto se lanza el único álbum oficial del proyecto, que se llama igual, es un homónimo. Pero este álbum no funciona como un inicio, sino como una recopilación de todo lo que ya existía. Incluye canciones típicas como Dreamscape, Trinity, Space and Time y otras. Y fue organizada en un formato muy tradicional. Tenía alrededor de 1 hora de duración y con composiciones que incluso superaban los 9 o 10 minutos, algo que estaba muy lejos de lo comercial. Y aquí hay un detalle importante, el álbum nunca fue un éxito en charts, nunca entró en rankings, nunca tuvo un impacto en la industria tradicional y su éxito fue completamente orgánico. Esa música, que es 009 Sound System, vivía en internet, no fuera de él. Muchas de estas canciones expandían el catálogo, manteniendo siempre esa mezcla entre lo electrónico y la carga introspectiva muy marcada. En total, el proyecto de 009 Sound System llegó a tener decenas de canciones, muchas de las cuales nunca fueron hits mundiales, pero sí formaban parte de ese ecosistema visible que dominaba YouTube. Sin embargo, lo que hace especial a este grupo, más allá de su música, sino el contexto en el que fue consumida. No era música que la gente buscara activamente, era música que simplemente te topabas. Eso cambia completamente la relación entre el oyente y finalmente no hay una causa expectativa, no hay comparación y no hay saturación, solo hay repetición y asociación. Pero como todo fenómeno ligado a una plataforma, su destino estaba inevitablemente atado a la evolución del propio YouTube. A partir del año 2010 en adelante, YouTube comienza a cambiar, mejora la calidad de los videos, aparecen creadores más profesionales, se desarrollan nuevas herramientas y el contenido empieza a tomar una forma mucho más estructurada. AudioSwap de hecho pierde relevancia, y con eso el principal canal de difusión de 009 Sound System comienza a desaparecer. No hay momento exacto en el que deja de ser famoso, simplemente deja de estar en todas partes, y eso es clave. No hay una decadencia tradicional, no hay un álbum fallido, ni una caída en popularidad por malas decisiones. Lo que ocurre es que el entorno que permitía su existencia cambia completamente. Es como si el proyecto hubiera diseñado sin querer específicamente para una etapa muy concreta de Internet. Alexander Pearce, por su parte, también se aleja progresivamente de la música. Para 2012 prácticamente deja de producir bajo ese nombre. No hay despedida, no hay anuncios, simplemente pasa a otra etapa de su vida, enfocándose en el desarrollo de software y proyectos tecnológicos, como la creación de herramientas de video que incluso incluían su propia música como contenido libre. Si bien la historia general de 009 Sound System parece terminar alrededor de 2012, en realidad no es un final tan claro como muchos creen. De hecho, una de las cosas más interesantes del proyecto es que nunca tuvo una estructura tradicional, ni siquiera un inicio como tal, ni siquiera un cierre como tal. Es curioso porque mientras la mayoría de artistas siguen ciclos definidos, inicio, ascenso, éxito y caída, aquí ocurre algo muy diferente, es muy fragmentado, casi como si el proyecto simplemente se desvaneciera lentamente mientras seguía dejando rastros. Y para entender realmente esta etapa, primero hay que detenerse en algo que muchas veces se pasa por alto, las canciones en sí mismas. Porque aunque Dreamscape es la más recordada, su catálogo completo de 009 Sound System es muy amplio y en muchos casos es muy genial y incluso siento que cada persona debería escucharlo aunque sea una vez en su vida de inicio a fin. Las composiciones de Alexander Pearce siguen una lógica bastante particular, no están construidas como canciones pop tradicionales con versos, ni coros, ni puentes. No están tan definidos. En cambio, funcionan como progresiones continuas, donde pequeños cambios se repiten y evolucionan lentamente. Esto hace que muchas de sus canciones superen fácilmente los 6, 7 o incluso 10 minutos de duración, que como mencioné antes es algo fuera del estándar comercial.
Sin embargo, tras analizarlas con más detalle, empiezan a aparecer patrones. Muchas de las canciones giran en torno a conceptos como el propósito, la identidad y el conflicto interno. Y esto se mezcla con esa sensación de emocionalidad y carga introspectiva que tiene Zero Sound System cuando hace su música. El instrumental se suma con la letra y queda hecha una maravilla en momentos exactos donde puedes detenerte y escuchar esta música. Bien, continuando con el tema de las canciones. En Trinity, el propio título ya sugiere una referencia directa a la idea de la Trinidad, lo que ha llevado a muchos a interpretar la canción desde una perspectiva religiosa. Pero al mismo tiempo la letra no es para nada explícita, no define un mensaje cerrado y esto permite múltiples interpretaciones. Algo similar ocurre con White Spirit o Holy Ghost, donde las referencias parecen apuntar hacia lo trascendental, pero nunca se confirman del todo. Nunca eran canciones que exigieran atención completa ni que distrajeran del contenido principal. Eran lo suficientemente presentes para generar una inmersión en el video o emoción, y Zero Sound System lograba hacer eso, lograba hacer una combinación extremadamente difícil de lograr, y probablemente una de las razones principales por las que se volvieron tan únicas. Y ahora, volviendo a la etapa posterior al año 2012, es importante aclarar que Alexander Pearce no desaparece de un día para otro. Aunque el proyecto pierde visibilidad masiva debido a los cambios de YouTube, todavía hay actividad creativa. Nace una de mis canciones favoritas, que es Power Stations. Aparecen en este periodo más tardío, mostrando una evolución interesante. El sonido sigue siendo completamente reconocible, pero noto que la música es más madura, hay una sensación distinta. Está menos ligada ahora al contexto de internet y más cercana a una exploración personal. Es como si, al desaparecer el ruido de YouTube, la música volviera a su estado original, algo más íntimo, más directo y menos condicionado para su uso masivo. Como mencioné, Power Station en particular representa bien esta etapa final. Tiene una producción muy pulida, muy moderna, pero mantiene esa estructura repetitiva característica. Y sin embargo, ya no está en ningún video presente, ni por ese ecosistema que la amplificaba, como era el caso de las canciones anteriores. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes de toda esta historia. El éxito de 009 Sound System nunca estuvo realmente en la música por sí sola, sino en la combinación entre la música y el contexto de internet. Cuando ese contexto desaparece, la música sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo impacto colectivo. Y es imposible decir que este proyecto haya fracasado o entrado en alguna decadencia porque nunca existió. Y ese pensamiento cambia completamente la forma en que se perciben. Lo que antes era cotidiano, ahora es especial. Lo que antes era invisible, ahora se reconoce como nostalgia. Y en ese cambio, 00 Sound System es un sonido que definió una era sin siquiera darse cuenta.